sesión. Muy buenas noches, Nayeli. Muchas gracias por la presentación. Bien, entonces ya vamos a comenzar con nuestra sesión programada el día de hoy. Como ya lo han escuchado, vamos a tocar un capítulo importante, es vital inclusive dentro de nuestra gama de la norma ISO 45001, que es hablar de operación. Y este es un requisito que está unido, la mayoría de ellos, al requisito número 6, especialmente a la parte donde hemos trabajado las diferentes matrices, como la matriz HIPER, la matriz de riesgos y oportunidades, y lo que es nuestra matriz de requisitos legales y otros requisitos. Entonces, parte de eso nos da insumo para cumplir con algunos puntos aquí que vamos a ver dentro de la planificación y control operacional, y hay otros que nos van a servir como insumo para el requisito número 6 para que entren a una evaluación. Igual este es un requisito 8 que en el 8.1 nos habla de lo que es la planificación y control operacional, y a diferencia quizás de medio ambiente y de calidad, sí es un poquito más extenso dentro de este punto. Bueno, calidad es extenso en sí en el 8, pero el 8.1 es puntual, planificación y control operacional. Igual medio ambiente, pero en el caso de seguridad sí se extiende y vamos a hablar de las generalidades, que es donde nos plantea el tema de los controles operacionales en base a criterios antes definidos. El 8.1.2, eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Esta partecita tiene que ver mucho con la matriz HIPER que ya hemos trabajado anteriormente, solamente que ahora nos tocaría la parte de las medidas de control, porque acuérdense que hasta donde vimos en el punto 6, solamente llegábamos al el tema de la evaluación y valoración del riesgo, ¿no? Para saber el nivel de riesgo en el que teníamos, pero las medidas de control ya están unidas al 8.1.2. El 8.1.3, gestión del cambio. Todo cambio que se vaya a hacer en la organización planificado debe de estar con un proceso claro dentro de esa planificación que estamos haciendo. Y por ahí algún cambio que sea inesperado, que no se haya programado, ¿no? Como algunos cambios en leyes o dependiendo de la situación también que pasemos en el país, como nos ha venido pasando en años anteriores cuando pasó lo del cambio este que tuvimos que hacer con el tema del COVID. Entonces son cambios que tocan a cualquier organización, que no están planificados, ¿no? Que no están tampoco pensados. No, de repente quizás a nadie se le ocurrió, ni en una matriz hiper y menos en el tema de la gestión de cambios, hacer una evaluación de esta situación. Entonces también la norma nos va a pedir en este 8.1.3 que ante ese tipo de cambios que van a suscitarse quizás de alguna u otra manera, sobre todo por culpa de los requisitos legales o otros requisitos, entonces tenemos que igual tener un proceso que pueda garantizar la correcta evaluación y obviamente sujetarnos al cambio si procede o no procede, ¿no? Para nuestra organización y mantener nuestro sistema de gestión. Luego hablamos de compras, 8.1.4. Dentro de compras vamos la norma tiene subcapítulos que es generalidades, contratistas y contratación externa. Y aquí la norma, si bien es cierto, ambos se pueden entender de alguna u otra manera como proveedores externos, aquí sí vamos a tener que hacer una separación porque la norma sí hace hincapié en qué es un contratista o a qué deberíamos entender como un contratista y qué deberíamos entender como una contratación externa. Eso también es lo que vamos a hablar dentro de este espacio de compras, que es, de alguna u otra manera se puede trabajar por completo, ¿no? O si quieres por separado, ya buscas qué es lo que te convenga. Y por último, el 8.2, que es la preparación y respuesta ante emergencia. Entonces, todo esto es el requisito número 8. No es tampoco tan extenso, en algunos puntos quizás se vuelve un poquito extenso, pero es bastante fundamental y aquí nos dan sobre todo muchos más ejemplos en los anexos, en el anexo A, que quizás en otras oportunidades o con otros requisitos. Aquí si el anexo A te da a entender mucho más de lo que quizás diga propiamente la norma, ¿no? O sea, te amplía bastante el panorama de qué es lo que podrías hacer para implementar cada uno de estos capítulos o subcapítulos, ¿sí? Entonces, iniciando ya,
Sabemos que todavía seguimos en esta parte del ciclo de Deming, en la parte de operación, que está relacionado con el hacer. Acuérdate que en la sesión anterior hemos hablado de apoyo, requisito número 7, ahora estamos en el requisito número 8, que se une con la parte de hacer de nuestro ciclo de Deming. Y todavía estamos en esa parte de hacer o de implementar propiamente que se llama. Ya una vez habiendo planificado muchas de las acciones en el requisito 6, que esa planificación de acciones que hemos tomado en el 6.3, pues ahora las vamos a necesitar para que nos sirvan de insumo para poder ya aterrizarlo en controles específicos. ¿Sí? Bien, sigamos. Como siempre, les hago una comparativa con la norma OSA 18001. Mucho de lo que está también en el requisito 8 ya se había tocado de alguna u otra manera en OSAS. Quizás por ahí que ahora sea mucho más específico y esté más ordenado o estructurado, pero sí ya se había hablado de un control operacional, de un tema de las medidas de control, que tiene que ver con la identificación de peligros, evaluación de riesgos y la determinación de controles. Por el tema de la determinación de controles es que es parte de este requisito número 8. Y bueno, el tema de la preparación y respuesta ante emergencia, que también antes se tocó. Pero esta norma sí nos da mucho más estructurada, por lo visto que la norma OSAS 18001. Y ahí se van a dar cuenta, por lo menos los que sí han revisado algo de OSAS 18000. Empezamos entonces con el primer requisito, el 8.1, el primer subcapítulo que es generalidades. 8.1, planificación y control operacional, y 8.1.1, generalidades. ¿Qué es lo que nos dice la norma? ¿No? Como siempre, viendo la interpretación, conjuntamente con el anexo A. La norma comienza diciéndonos que la organización debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y para implementar las acciones determinadas en el capítulo número 6 mediante. Aquí, qué nos habla este primer debe? Primero nos hace mención igual otra vez al ciclo de Deming. O sea, esta parte, si bien es cierto, la tocamos o la unimos más con la parte de hacer del ciclo de Deming, pero en todo momento tiene que estar, ya una vez que tú hayas implementado estos requisitos dentro de tu sistema de gestión, vas a darte cuenta que en todo momento, dentro de los demás requisitos, de uno u otro modo se unen. O sea, es que es importante cuando vamos a hacer esa mejora continua, volver a verificar la parte planificar, cómo influye en el implementar, cómo se está evaluando, si es que hemos superado o no las evaluaciones o los resultados del desempeño de años anteriores y volver quizás a hablar de una mejora continua. Entonces, a eso nos referimos con ese ciclo, ¿no? Siempre va a haber una renovación dentro de nuestro sistema y este requisito no es la excepción. Pero dentro de este primer debe nos habla que debemos nosotros de establecer estos procesos necesarios para cumplir con los requisitos de nuestro sistema de gestión. Y estos requisitos son los que están unidos para este punto en específico, porque más adelante nos dice, y para implementar las acciones que se han determinado en el capítulo número 6. Entonces, ya en el capítulo número 6, si se acuerdan, hemos hablado no solamente de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, ¿no? Hemos hablado también de la identificación de peligros y riesgos. Hemos hablado del establecimiento y la identificación de nuestras partes interesadas, de nuestros requisitos legales y otros requisitos. Y hemos hablado también de lo que es la planificación de las acciones. Si te acuerdas, está en el 6.1.4, planificación de acciones. En esa planificación de acciones se sugirió que una forma de poder cumplir con ese punto, porque era lo que te pedía, es que pudieras identificar cuáles eran las acciones y en base a esas acciones hacer un plan, ¿no? Ahora necesitamos que ya no solamente exista un plan de acciones en nuestra organización o un documento que identifique cuáles serían las acciones que tomaríamos después de haber hecho todas las matrices correspondientes, sino ahora necesitamos que esas acciones se implementen ya en toda nuestra organización, en base a nuestro alcance, en base a nuestra matriz, a nuestro mapa de procesos, en base a nuestras matrices. O sea, ya necesitamos que esas acciones tomen cuerpo.
y ese cuerpo le vamos a llamar nosotros el control operacional. Por eso es que cuando nos dice mediante, nos da un listado de varias cosas. Nos dice primero que que el establecimiento de criterios para los procesos. Entonces, ya ahí entendemos que hay que establecer criterios. Luego nos dice la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios. Ya te está pidiendo que en base a los criterios que has determinado, ahora implementes los controles para cada uno de los procesos que has establecido. No solamente entendiendo que los procesos son los procesos productivos operativos, sino a lo largo y ancho de la norma, muchos de los requisitos nos han hablado de establecer procesos. La sesión pasada hemos hablado de comunicaciones y nos pedía que estableciéramos un proceso de comunicación. Entonces ahí, por ejemplo, necesitamos establecer criterios y necesitamos establecer controles de esos procesos. Entonces a eso se refiere la norma también. Tercero, nos dice el mantenimiento y la conservación de información documentada en la medida necesaria para confiar en los procesos que se han llevado a cabo según lo planificado. Entonces, aquí sí es obligatorio, nos piden información documentada, no solamente documento en sí por el mantenimiento, sino cuando nos hablan de conservación, hablamos de registros. Entonces, toda documentación y registros es necesaria donde se evidencie pues estos criterios y estos controles que vamos a establecer en nuestros procesos. ¿Sí? Ahorita vemos qué información documentada podría ser. Igual el anexo A te menciona mucho aquí sobre qué controles operacionales podrías establecer para tu organización. No todos los puedes establecer, ¿no? Quizás algunos de ellos, o de repente si puedes y así también es conveniente para tu organización por la naturaleza y el tamaño de la misma, entonces quizás todos ellos los puedas implementar. ¿Sí? Y importante en este punto C que nos menciona en la medida necesaria. Acuérdate que en la sesión anterior hemos hablado del 7.5 de información documentada y en información documentada nos sugiere la norma que no hay que hacer muy complejo las documentaciones o la información documentada, sino hay que tratar de hacerlo más simple posible, ¿no? Entonces, por eso les pide aquí también en esta información documentada que se va a generar en la medida necesaria que se necesite. Acuérdate que auditorías, que ya es algo que te he mencionado y siempre te lo voy a mencionar, no solamente se basa en los documentos, una auditoría, en revisión de documentación, sino se basa en entrevistas y observación. Entonces, todo lo que puedas también apoyarte en esos dos bloques estaría bien para el cumplimiento de estos requisitos. Y lo cuarto, importante, y que no muchas organizaciones le dan la cabida necesaria, pero la norma ya te lo menciona y en anexo habla de este tipo de factores, de parámetros, que es la adaptación del trabajo a los trabajadores. Y esto de aquí es parte de ergonomía. Ergonomía es una ciencia que quizás no sea muy aplicada, ni usada, ni entendida en la mayoría de organizaciones, por lo menos aquí en el Perú. Entonces, ergonomía es esta ciencia que no solamente se enfoca en el diseño, sino también se enfoca en la adaptación, el diseño y la adaptación de los puestos de trabajo al trabajador. ¿Sí? Entonces, aquí ya nos piden claramente en la norma que hay que enfocarnos también, que nuestros controles operacionales también deben de tomar la parte de la adaptación del trabajo a los trabajadores. O sea, ya hablamos de aplicación de ergonomía. Es algo que muchas veces no pasan las auditorías, las organizaciones, porque este punto D no lo comprueban. O sea, no hay forma de evaluación ergonómicas, no hay identificación de factores ergonómicos y por lo tanto no se ha identificado ni el peligro ni el riesgo, menos hay medidas de control. Entonces, hay inclusive diferentes metodologías para evaluar diferentes factores de riesgos ergonómicos. No vas a utilizar un método para evaluar posturas forzadas igual a manipulación manual de cargas. Hay métodos distintos para evaluar ambas cosas. Igual con la aplicación de fuerza, igual con los movimientos repetitivos, que todo esto es parte de la adaptación del trabajo, es parte ergonómica. Entonces, aquí sí nos piden en el punto D claramente que apliquemos, ¿no?, controles operacionales que tengan que ver con la ergonomía. Y más abajo nos dice, en el lugar de trabajo con múltiples empleadores,
La organización debe coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión con las otras organizaciones. Acuérdate que todo lo que esté dentro de nuestra empresa o trabajando para nuestra empresa es de nuestro control, parte de nuestro sistema de gestión. Pero también depende si lo has considerado en el alcance. Y justamente esa es un poquito la diferencia que vamos a detallar también cuando hablemos de contratación externa. ¿Sí? Entonces, en el anexo A nos dan ejemplos de controles operacionales. Por eso les decía desde el inicio que el anexo A es bastante revelador, nos da mucha información, más ejemplos como para poder iluminarnos y saber qué es lo que podemos tomar para implementar este requisito en nuestra organización. Entonces, todo lo que menciona la norma, desde la A hasta la G, en la G se extiende inclusive, que es dentro de la adaptación del trabajo a los trabajadores, que es hablar de ergonomía, y todos estos son controles operacionales. O sea, los controles operacionales no solamente se reducen quizás a procedimientos de trabajo seguro, que es lo primero que nos menciona en el uso de procedimientos y sistemas de trabajo. O sea, también es considerado por la norma un control operacional, un plan de capacitaciones. ¿Por qué? Porque nos dice en el punto B que también es un control operacional el asegurarse de la competencia de los trabajadores. O sea, todo esto que te detalla la norma para esta norma internacional es un control operacional. Si en la norma de tu país, en la norma del Perú, no lo consideran un control operacional, ese es de acuerdo a la norma del país. Pero en esta norma internacional sí consideran todo esto como un control operacional. O sea, tú lo puedes tomar como parte del cumplimiento de este requisito, ¿sí? En base a establecer criterios y establecer controles. ¿Sí? ¿De dónde? ¿De qué? Ya, los ejemplos nos dicen en el anexo A, ¿no? El uso de procedimientos y sistemas de trabajo, asegurarse de la competencia de los trabajadores, establecer programas de inspección y mantenimiento preventivo o predictivo, las especificaciones para las compras de bienes y servicios, la aplicación de los requisitos legales y otros requisitos, o las instrucciones del fabricante para el equipo, los controles de ingeniería y los controles administrativos, y el adaptar el trabajo a los trabajadores. ¿Qué se entiende o qué entiende la norma o qué te dice que es que vas a considerar como parte de adaptar el trabajo a los trabajadores? Te dice la definición o redefinición de cómo se organiza el trabajo, la inducción de los nuevos trabajadores, la definición o redefinición de los procesos y los ambientes de trabajo, y el último punto, que es ya donde nos dice el uso de enfoques ergonómicos en el diseño de nuevos lugares de trabajos, equipos, etcétera, o en la modificación de lugares de trabajos, equipos o etcétera. Entonces ya aquí te está dando información importante de qué puedes considerar como parte de tus controles operacionales, que muchos de ellos son también cumplir a la vez algunos requisitos dentro del mismo 8.1, como el tema de compras, ¿no? Cuando nos dice las especificaciones para las compras y bienes y servicios como parte de un control operacional, es correcto que podamos unir esto con el 8.1.4, porque ahí es donde se va a establecer toda esta serie de procesos de flujo que vamos a hacer para identificar bien a nuestros proveedores, a nuestros contratistas y también los bienes y los servicios que se están brindando, que estamos adquiriendo en nuestra organización. Entonces, todo esto es un control operacional. O sea, hablar de capacitaciones está bien, hablar de implementar el enfoque ergonómico está bien, o sea, todo eso ya es un control operacional. Entonces, ¿cómo cumplimos este requisito? Ya la norma nos ha dado varios ejemplos de cómo cumplir esta parte. ¿Sí? Este es el macro, porque luego se viene el 8.1.2, que ya es más específico en relación a cada peligro y riesgo que hemos identificado con nuestra matriz hiper. Ese sí es más específico. Mucho del 1.2 que ahorita vamos a ver
está cumplido con, por ejemplo, procedimientos de trabajo seguro que se han implementado en el 8.1.1. O sea, está unido su cumplimiento, por así decirlo. Lo primero que hay que hacer como parte de esta implementación de nuestro requisito es poder identificar cuáles son estos trabajos de alto riesgo, ¿no?, dentro de nuestra organización. Los más conocidos, los que sabemos o los reconocemos como trabajos de alto riesgo, trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados, trabajos en altura, excavaciones mayores o iguales a 1,50 m, trabajos eléctricos con alta tensión, trabajos con fuentes radiactivas y todos aquellos que estén considerados en nuestra matriz CIPER como riesgos altos. Entonces, eso también es considerado como trabajos de alto riesgo. Entonces hay que identificarlos porque lo que nos está pidiendo la norma, que no solamente se reduce a hacerlo para los trabajos de alto riesgo, pero es un buen inicio para comenzar con el cumplimiento de este punto, es establecer estos criterios y controles y tener esa información documentada. Entonces, existen inclusive en la Ley Nacional a 29783 pedidos, ¿no?, de algunos procedimientos, de algunos permisos de trabajo, de algunos documentos que de alguna u otra manera pueden ayudarnos a poder cumplir con este 8.1.1. Uno de ellos es los procedimientos escritos de trabajo seguro. Dentro de esos procedimientos escritos de trabajo seguro encontraremos los controles operacionales que vamos a establecer dependiendo el tipo de trabajo de alto riesgo que nosotros tengamos. O el tipo de trabajo que nosotros tengamos, porque al final lo que se quiere es que no solamente nos enfoquemos en ellos, sino en todos los trabajos o procesos que se realizan en nuestra organización. Pero este es un buen inicio para comenzar a aplicar este punto dentro de nuestro sistema de gestión. ¿Sí? Entre todos los puntos de ejemplos de aquí que puedes implementarlos, ¿no? Si tú consideras que para el tema de adaptar el trabajo a los trabajadores tiene que haber un plan ergonómico o un procedimiento ergonómico específico donde vas a identificar cuáles son los métodos de evaluación dependiendo de los factores ergonómicos, si te vas a centrar en las condiciones ambientales ergonómicas, si te vas a centrar en la carga física que está dentro de la ergonomía, si te vas a centrar en el diseño de los puestos de trabajo o si te vas a centrar en los aspectos psicosociales o los aspectos sociales ergonómicos, dependiendo, ¿no? Vas a utilizar diferentes métodos de evaluación. Entonces, puede generarte un procedimiento o un plan o algún otro documento que quizás establezca y nos diga cómo nosotros hacer esa evaluación ergonómica y qué medidas de control vamos a implementar después de haber hecho y haber identificado el nivel de riesgo ergonómico, ¿no?, en nuestra organización. Entonces, eso también es una forma de poder cumplir el 8.1.1. Pasamos ahora al 8.1.2, que es eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo. Mucho de lo que está aquí se está cumpliendo, por ejemplo, dentro de las medidas de control que se han establecido en los documentos del punto anterior, o están unidos a la matriz CIPER, ¿no? Porque en la matriz CIPER, en el requisito número 6.1.2, solamente llegaba hasta la evaluación y la valoración del riesgo. O sea, hasta tener nuestro nivel de control. Las medidas de control son este punto recién. O sea, es que inclusive aquí, que es este pedacito nada más que nos da la norma, no nos pide información documentada. Así que puedes igual dar información si gustas, o puede estar unida a otro documento que sí pidan información documentada y que ahí demuestres a la vez el cumplimiento de este punto. Repito, como la matriz hiper. ¿Qué nos dice la norma en específico? Nos dice, la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, utilizando la siguiente jerarquía de controles. Y esta jerarquía de controles que nos menciona aquí es la jerarquía que conocemos, que se ha utilizado quizás ya en muchas de sus organizaciones a la hora de hablar de estas medidas de control, y la norma internacional está mencionando justamente esa jerarquía. Hablamos de eliminar el peligro,
B, sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos. C, utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo, que inclusive ese punto C en el anexo lo hemos leído como parte de los controles operacionales. O sea, está unido este punto al punto anterior. En mucho de su cumplimiento aquí está unido en el punto anterior o está incluido en documentos que se han planteado en el punto anterior. De utilizar los controles administrativos, incluyendo la formación, y equipos de protección personal adecuados. Inclusive en la nota nos dice, ¿no? En muchos países los requisitos legales y otros requisitos incluyen el requisito de que los equipos de protección personal se proporcionen sin costo para los trabajadores. O sea, en nuestras normativas está que los EPPs corren por cuenta del empleador. Eso es lo que te está mencionando aquí, que en muchos países también se aplica de esa manera. Entonces, lo mismo hay que traer, por así decirlo, en la aplicación también de esta norma internacional. Entonces, aquí nos piden que esta jerarquía de control que se ha mencionado, que le hemos leído, la utilicemos, ¿no? La pongamos para nuestros procesos de eliminación y de reducción de peligros y riesgos. ¿Sí? Y dentro del anexo A, nos especifica ejemplos, o sea, nos da ejemplos de cada uno de los puntos de la jerarquía de control. O sea, inclusive para que no vayas a confundir, ¿no? El tema de la sustitución con el control de ingeniería, que a veces son los que más se cruzan o se confunden a la hora de establecer las medidas de control. O sea, te da ejemplos inclusive de cada uno de los puntos. ¿Sí? Y bueno, nos dice, ¿no? Que es habitual también combinar varios controles dentro del anexo A para lograr reducir los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? O sea, podemos combinar cualquier medida de la que tengamos aquí, cualquier medida de nuestra jerarquía de control la podemos combinar. O sea, podemos hablar de controles, que es lo usualmente que pasa, ¿no? Por lo general, los controles administrativos y los CPPs son los que más se aplican dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, es algo que también aquí la norma te lo especifica, ¿no? Te dice, puedes, es habitual, se pueda combinar estas medidas para lograr reducir los riesgos. Y nos dice también a un nivel que sea bajo, como sea razonablemente viable. Y ese razonablemente viable es importante. Muchas veces, porque lo ideal, ¿no? Lo ideal es que nosotros podemos aplicar siempre la eliminación dentro de las medidas de control. O sea, eso es lo deseado, lo que siempre vamos a tratar de insistir. Pero hay tipos de peligros dentro de nuestra organización, por nuestros procesos, que no se pueden eliminar en sí. Entonces, ¿qué te dice la norma? La norma por eso te dice que sea razonablemente viable, ¿no? Si no se puede, ¿qué aplicarás? Una sustitución. Si no se puede, ¿qué aplicarás? Un control de ingeniería, ¿no? O sea, lo ideal y lo deseado es que siempre vayamos de arriba hacia abajo, pero la norma te dice, ¿no? Mientras sea razonablemente viable la medida de control, entonces es correcto. ¿Okay? En auditorías las vas a pasar si las sabes sustentar porque has aplicado de repente solamente a partir de control de ingenierías y no te ha sido por una eliminación o una sustitución. Entonces, en el anexo A te lo detallo. Y entre los ejemplos, eh, en el PDF que les habrán dado, o si lo buscas en internet, de ISO 45001, debajo del requisito número 10, ¿no? Cuando terminas 10.3, ahí a continuación en la siguiente hojita está el anexo A. Y está otra vez 4.1, 4.2 y está toda la explicación que siempre les pego en estas láminas, en esta diapositiva. O sea, es que esto es tomado de la misma norma. O sea, no estoy diciendo algo que no esté especificado dentro de la norma en sí, ¿sí? Sino que muchos no leen el anexo A, no se basan en lo único y propio que dice la parte principal y el anexo A lo desestiman, pero el anexo A te da información importante y relevante, ¿sí? Para poder entender y guiarte, ¿no? A cómo vas a poder cumplir este requisito en todo caso.
Y en los ejemplos que les dije de cada uno, por ejemplo, en eliminación, muy aparte que nos explica, ¿no? A qué se refiere eliminación, que es suprimir los peligros, detener la utilización de productos químicos peligrosos, ¿no? También te da algunos ejemplos, cómo eliminar, por ejemplo, las carretillas elevadoras de un área. Entonces, son explicación y ejemplo que te da la propia norma, ¿no? En sustitución también te dice que sustitución, reemplazar lo peligroso por lo menos peligroso. Y te da también una serie de ejemplos, como el tema de la pintura, reemplazar la pintura en base solvente por reemplazarla en base a agua. Entonces ahí ya te está dando ejemplos de lo que podrías entender como una sustitución, ¿no? Y entre más ejemplos que te detalla en el anexo número A. En los controles de ingeniería, que también se puede incluir ahí una reorganización del trabajo. Esto es aplicar ergonomía, por ejemplo, dentro de la reorganización del trabajo. Y va mucho más allá de la ergonomía, porque aquí cuando hablamos de reorganización del trabajo podemos aplicar ingeniería de métodos, estudio del trabajo, que estudian la mayoría de ingenieros industriales, por ejemplo, como parte de su currícula. Entonces, eso que han aprendido en esos cursos se aplica justamente aquí, ¿no? Y nos da la norma, no nos dice aislar a las personas del peligro, perdón, implementar medidas de protección colectiva, y nos da inclusive ejemplos de esas medidas de protección colectiva, que vamos a entender como protección colectiva para la norma internacional, aislamientos, protección de máquinas, sistema de ventilación. O sea, ya te está diciendo, inclusive aquí también, que consideres el tema de la reorganización del trabajo como el tema de los turnos, también dentro de esta parte, ¿sí? Luego tenemos los controles administrativos y nos dice que dentro de los controles administrativos, incluyendo la formación, ¿no? El tema de la formación que tiene que ver con las capacitaciones, también es parte de los controles administrativos o dentro de este nivel de jerarquía. ¿Qué nos dice la norma? ¿No? Llevar a cabo inspecciones periódicas de los equipos de seguridad, llevar a cabo la formación para prevenir el acoso, por ejemplo, que es el bullying y la intimidación también. O sea, ese tipo, por ejemplo, de capacitaciones que sí tienen que ver con el tema de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo por el tema de los factores psicosociales, muy poco se ve en las organizaciones, ¿no? La mayoría de medidas de control siempre se han enfocado en factores sobre todo eléctricos, en factores físicos, químicos, en factores locativos, o sea, en ese tipo de factores sí hay mucho más variado, ¿no? De las medidas de control o de los controles que se aplican, o en base a la formación inclusive, ¿no? Que se puede dar dentro de la organización. Pero se deja muy de lado el tema ergonómico y el tema psicosocial. Entonces aquí la norma inclusive te lo incluye, ¿no? Dar a cabo formación para prevenir acoso, y la intimidación también dentro de nuestra organización. Y la intimidación va unido también a un cumplimiento de eliminar barreras de la consulta y la participación de nuestros trabajadores. ¿Te das cuenta? Todo está unido en sí dentro de esta norma internacional, de alguna u otra manera. Es que si cumplimos un requisito bien, definitivamente el otro también se está cumpliendo, tenemos la base para poder iniciar con el otro requisito. Bueno, entre otras cosas más que ahí también te menciona en el punto D. Y por último, en nuestro último nivel de jerarquía, los equipos de protección personal, ¿no? Los famosos equipos de protección personal. Y la norma no nos dice proporcionar equipos de protección personal adecuados, incluyendo la vestimenta y las instrucciones para la utilización y el mantenimiento de estos equipos de protección personal. Y te da ejemplos, ¿no? De los equipos de protección personal, calzado de seguridad, gafas de seguridad, entre otros más. Entonces, te están mencionando justamente esa jerarquía de control que ya es conocida por muchos seguramente aquí, pero sabemos que hay una situación actual que sobre todo se maneja, hay que tratar de ir un poquito más arriba, ¿no? Siempre tratando de buscar si es que razonablemente viable se puede en nuestra empresa aplicar barreras duras dentro de nuestra organización y no solamente barreras blandas. Ahora, ¿cómo cumplimos con este requisito? Con la matriz CIPER, con la parte de las medidas de control.
Ya habiendo entendido qué es una jerarquía de control y qué nos piden en cada uno de esos niveles, sabiendo también a qué va enfocado o a dónde va enfocado cada uno de estos puntos. Por ejemplo, la eliminación está enfocada a la raíz del peligro, ¿no? La sustitución y los controles de la ingeniería enfocada a la fuente. La señalización o los controles administrativos está enfocado al medio y los equipos de protección personal están enfocados al receptor, ¿no? Podemos aplicar varios, o sea, ir de abajo hacia arriba, sí, la norma te lo permite. No puedes aplicar la combinación de ellos, no hay ningún problema. Al costado te estoy dejando un ejemplo, no identificando el peligro, identificando el riesgo, y a qué aplicaríamos en imágenes, ¿no? Si estuviéramos hablando de un eliminar peligro-riesgo, que en este caso, si es un tiburón, nuestro peligro identificado, pues ¿a quién quitamos? Al tiburón. Si hablamos de sustituir, ¿por quién lo sustituimos? Por un animal que sea menos peligroso, ¿no? Como el delfín. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir aplicando. ¿Dónde vas a identificar estas medidas de control? ¿En qué documento? Porque por lo general, documento manda, ¿no? Por lo general, aunque este punto que ya hemos leído, no nos piden información documentada. ¿Dónde la aplicamos? En nuestra matriz hiper. Ahí en la parte que les estoy dejando en rojito, donde dice medidas de control implementar, que inclusive si aplicamos realmente esta normativa, deberíamos tener este espacio de las medidas de control no combinado, sino separado, como está aquí en la imagen. Una eliminación, una sustitución, un control de ingeniería, un control administrativo y los equipos de protección. ¿Sí? No se debe de combinar porque estamos trabajando en base a una norma ISO 45001. Y hay que detallar si estamos aplicando todas las medidas de control o a partir de dónde y cuáles son esas medidas de control. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de cumplir con este requisito. Y otra forma que vemos el cumplimiento es en esos procedimientos o en esos instructivos de trabajo. Ahí están las medidas también de control que se están aplicando en base a esa jerarquía. Entonces, esa es otra forma de poder cumplir con este apartado 8.1.2. ¿Sí? Pasamos ahora a la gestión del cambio. Y dentro de la gestión del cambio. Este sí es un poquito, no es tan extenso, todo lo que hay está en este PPT y es chiquito el anexo A. ¿Sí? Ya hemos hablado en varias oportunidades que todo cambio, porque muchos de los puntos anteriores siempre han hablado de gestionar el cambio, ¿no? Hablar de que tienes que planificarlo. Ya, entonces, ¿dónde tú vas a hacer esa planificación? ¿Dónde se ubica dentro de la norma? En este 8.1.3. Aquí es donde tienes que comenzar a trabajar en tu proceso, en tu flujo, como lo quieras entender, de planificación de cambios. ¿Sí? La norma que te dice, porque en base a lo que vamos a leer es lo que tenemos que sustentar, que sí se evidencia en nuestra organización. La organización debe establecer procesos para la implementación y el control de los cambios planificados, temporales y permanentes, ¿no? Hay cambios que ya se vienen detallando de puntos anteriores, ¿no? Como el tema, por ejemplo, de la evaluación de los riesgos y de las oportunidades. Quizás parte de esa evaluación que hemos tenido de riesgos y oportunidades hemos concluido que una estrategia que se va a convertir en una acción es hacer algún cambio en nuestra empresa. Y lo hemos detallado inclusive dentro de las acciones del plan de acción que también hemos hecho en el 6.1.4, donde ya vas a establecer cómo evalúas ese cambio y si se va a hacer o no en este punto. ¿Sí? Por eso nos habla de los cambios planificados temporales y permanentes. Los cambios, algunos ya están planificados, vienen de requisitos anteriores, su identificación. ¿Sí? Aquí ya hay que trabajarlos. ¿Sí? Ahora, esos cambios pueden ser, como lo hemos leído, temporales nada más, quizás por 1 o 2 meses, o pueden ser permanentes. Y ya en el permanentes, esta parte nos da el clip para hablar de la mejora continua. O sea, ya esto nos une al requisito número 10, ¿sí? Porque al ser permanente, ya vamos a mejorar algo en nuestra organización, o sea, algo va a cambiar en nuestra empresa. Y se entiende que ese cambio, si va a ser permitido, no va a ser para peor, ¿no? Siempre va a ser para mejor.
salvo que lo identifiques mal, lo evalúes mal, y obviamente sea un cambio que va a repercutir en tu organización de manera negativa. Entonces, lo usualmente que se da es que estos cambios permanentes pues sean parte de una mejora continua que ya detallarás también en el requisito número 10. ¿Sí? Que impacta, nos dicen, el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo lo que vamos a establecer en tu proceso de implementación y de control. ¿Okay? ¿Qué vas a incluir en ese proceso de implementación y control de cambios? Nos dice, los nuevos productos, servicios y procesos o los cambios de productos, servicios y procesos existentes, incluyendo las ubicaciones de los lugares de trabajo a sus alrededores, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, los equipos y la fuerza de trabajo. O sea, dentro de estos procesos de implementación y controles, nuestros cambios pueden ser esta introducción de nuevos productos y servicios o procesos dentro de nuestra empresa, en cualquiera de estos puntos, ¿no? Quizás vamos a comprar equipos, ¿no? Nuevos para nuestra empresa, ya. Ese es un cambio. Ese es un cambio que hemos identificado, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Hay que evaluarlo. No solamente se dice, me compro y listo, ¿no? O gasto y ya. Hay que evaluar cómo va a repercutir en el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué otros cambios más podemos considerar según lo que nos dice la norma? Los cambios en los requisitos legales y otros requisitos. Y este punto B está unido con el 6.1.3, que ya hablamos, ¿no? La matriz de requisitos legales y otros requisitos. Ahí es donde también hemos identificado quizás que vamos a hacer algunos cambios por petitorio de normas, o de reglamentos. Entonces, quizás si ya hemos identificado qué normas se aplican en nuestra empresa, que nos piden esas normativas, sabemos que mucho quizás de eso no lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que implementarlo, pero esa implementación ya es un cambio. Entonces, ese cambio que se va a hacer, que no se había identificado anteriormente, tiene que ser también planificado, ¿sí? Evaluado y posteriormente implementado y controlado el cambio. ¿Sí? C, ¿qué más nos dice? Cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Este sea que va unido al 6.1.2, al punto de la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos. Ahí es donde nosotros, sobre todo, vemos el tema de los cambios en la información en estos temas o del conocimiento que tenemos, ¿no? Por ejemplo, ocurrió un accidente, se hizo una investigación y dentro de la investigación vimos pues que no hemos evaluado quizás correctamente el riesgo o mucho más atrás no se ha identificado un peligro o dos o tres peligros dentro de la zona de trabajo y por eso nunca identificamos sus respectivos riesgos, menos los evaluamos y tampoco hubo medidas de control. Entonces ya eso, esa parte de tener nueva información de que hay otros peligros presentes en esta actividad es lo que nos menciona en el punto C. Esos conocimientos o esa información que se haya generado nueva de este proceso de investigación de un accidente también va a generar un cambio. ¿Sí? ¿Un cambio en qué? En tu matriz CIPER. Porque si has identificado algo que no está en esa matriz, tienes que ponerlo. Y ese es un cambio ya. ¿Sí? De desarrollos en conocimiento y tecnología, ¿no? Sobre todo en tecnología. Conocimientos es quizás que tengamos alguna investigación que se haya hecho sobre algo, algún uso de algún método nuevo o herramienta y que querramos aplicarlas en nuestra empresa o alguna tecnología nueva que ha salido en el mercado y que queremos aplicarlo en nuestra empresa. Igual eso va a generar un cambio. Introducir ese nuevo conocimiento o esa nueva tecnología genera un cambio. Entonces, también tiene que ser planificado, tiene que haber su aprobación, su implementación y su control. Y todo eso se tiene que dar. O sea, por eso es que nos habla de el proceso o el flujo que vas a detallar para hacer esa evaluación de ese cambio. Y nos termina diciendo, ¿no? La organización debe, y ese es el segundo debe importante, revisar las consecuencias de los cambios no previstos
¿sí? El primer debe está unido a cambios planificados, a cambios que vienen de otros requisitos y ya se pensó en que ese cambio va a ser, va a darse en nuestra empresa o posiblemente se va a hacer en nuestra empresa. El segundo debe ya nos habla de estos cambios que no están previstos, que nos agarraron fríos, pero que de repente por normas, por leyes, por alguna situación, tiene que darse en nuestra empresa. Entonces aquí nos dice, debe revisarse las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso según sea necesario. O sea, también hay que implementar acciones para este tipo de condiciones que se puedan dar, de situaciones que se puedan dar. Y estos cambios, sobre todo estos no planificados, y por eso está la nota ahí, pueden resultar un riesgo negativo o pueden resultar un riesgo positivo. O sea, un riesgo como tal o una oportunidad. ¿Sí? Eso es lo que nos detalla la norma, lo que nos pide para el cumplimiento de este punto. Ahora, en el anexo ya nos habla de que la necesidad de gestionar los cambios puede ser el resultado de una planificación. Y es lo que les venía diciendo. Todo lo que se ha venido aquí especificando ya está pensado. Inclusive mucho de eso está dentro de tu plan de acción, ¿no? Entonces, en el cambio, comprar más EPPs, quizás, o cambiar de proveedor o de calidad del EPP, por poner algo muy sencillo. Entonces, ya eso es un cambio que tú lo tienes pensado, porque viene de una correcta planificación que se ha hecho. En el plan de acciones, quizás ya está detallado esa acción en concreto, esa compra, ese cambio de tecnología, ese cambio de personal, esa introducción de nueva investigación, o sea, ya está pensado. Por eso es que el primer debe se refiere a ese tipo de cambio y en el anexo también te lo detalla. Y bueno, también te da ejemplos, ¿no? Del tema de los cambios, que es en la tecnología, los equipos, las instalaciones, las prácticas, los procedimientos de trabajo, las especificaciones de diseño, las materias primas, el personal, normas o reglamentos, todo eso también está considerado como cambios. Entonces, ¿cómo cumplimos este requisito? Bueno, para lo que hemos leído y lo que estamos interpretando, hay que tener claro ese proceso o ese flujo. Y por lo general, ese proceso y flujo lo encontramos dentro de la parte de descripción en nuestro procedimiento de gestión del cambio. No significa que siempre tengas que hacer un procedimiento de gestión del cambio, pero hasta ahora la mayoría opta por eso para comenzar a tener ese flujo claro de cómo se va a hacer esa identificación, esa evaluación, esa ponderación, esa aprobación, implementación y control del cambio. ¿Sí? Y como todo procedimiento va a ir acompañado de anexos y en los anexos encontramos formatos y registros que vamos a utilizar justamente para hacer toda esa parte que hemos detallado del proceso del flujo de la gestión del cambio. Entonces ahí tendría que haber también su registro o sus registros o formatos que se vayan a utilizar. Ejemplos, estos dos que te estoy poniendo aquí, pero puede obviamente variar, ser más grande, ser más pequeño. Lo importante es que puedas identificar, o sea, que cuando te auditen puedas tú detallar bien cómo se está haciendo este control e implementación de tus cambios. ¿Sí? Listo. Pasamos ahora a la parte de compras, 8.1.4, compras en sí. Compras se subdivide en tres partes: generalidades, contratistas y contratación externa. Va a haber una diferencia entre contratistas y contratación externa. Esa es la diferencia que se hace aquí en base a esta norma. ¿Sí? Quizás en nuestras normas peruanas no haya diferencia y los mezclen y sean lo mismo, pero para la norma internacional sí hay una diferencia clara, sobre todo por si está o no dentro de nuestro alcance del sistema de gestión. ¿Sí? Y en ubicación geográfica, sobre todo. Pero comienza dándonos el tema de las generalidades. Ahora, el cumplimiento lo puedes hacer general, 8.1.4, ¿no? O puedes hacerlo separado, ¿no? Cada uno con su formato o con su documento. Igual, en cada uno de esos puntos no nos piden
más que en contratistas, información documentada. O sea, no hay como que una obligación de que tengamos que presentar un documento, pero sí mucho de esto va a unirse, ¿no? De alguna u otra manera, y podemos detallarlo en un solo documento, como les dije anteriormente. Entonces comenzamos con generalidades. ¿Qué te dice la norma? La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para controlar la compra de productos y servicios, de manera que asegure su conformidad con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Eso es todo lo que te dice aquí la norma. Ya sabemos que este es un requisito que por obligación también va a estar unido a lo largo de todo nuestro ciclo de Deming. Lo sabemos cuando no habla de establecer, implementar y mantener, ¿no? O sea, todo nuestro ciclo de Deming va a estar relacionado con el tema de las compras. Ahora, el primer debe nos habla de procesos para controlar las compras de productos y servicios. Este inclusive es un punto 8.1.4 que está unido de algún otro modo, o tenemos muchas más herramientas o metodologías a usar con el 8.4 de calidad. En calidad se hablaba de los proveedores externos en el 8.4. Y mucho de eso se toma aquí, porque lo que vamos a hacer para ver este proceso, para controlar la compra de productos y servicios, es también hablar de la evaluación de esos proveedores externos, que ese detalle de esa evaluación de proveedores externos viene en el siguiente punto, que es contratistas. ¿Sí? Aquí nos hablan de procesos para controlar las compras de los productos y servicios que puedan impactar en la seguridad y salud en el trabajo en nuestra organización. Y en el anexo A nos dice de este punto todavía de generalidades. Los procesos de compra deberán utilizarse para determinar, evaluar y eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo asociados, por ejemplo, a productos, sustancias o materiales peligrosos, materias primas, equipos o servicios antes de su introducción en el lugar de trabajo. Y a eso nos dice entonces que este punto necesitamos nosotros evidenciar la manera en la que nosotros evaluamos todos estos insumos que vamos a utilizar, todos estos productos que podemos utilizar en los diferentes procesos de nuestra organización, desde una tinta de escritorio hasta quizás un aceite que voy a utilizar en algún proceso, y servicios, ambas cosas, productos y servicios. Tengo que evaluar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una obra, obviamente dentro de mi evaluación, yo tengo que ver el tema de las herramientas que voy a utilizar para la obra, ¿no? Como la pala, el pico, ya. Sabemos que la norma también nacional nos da como unas directrices y exigencias en torno a la evaluación de estas herramientas que vamos a utilizar. Pero nosotros con esta norma dentro de compras que nos piden que aseguremos, por ejemplo, la certificación que se tiene alrededor de esa herramienta que se va a utilizar, ¿no? Con esto que quiero decir que no se van a utilizar herramientas, por ejemplo, hechiza. Entonces, de esa manera nosotros estamos evaluando un producto, cómo impacta en la seguridad y salud en el trabajo. Muy aparte que tu empresa pueda tener todo un proceso muy bonito de evaluar a proveedores, ¿no? O de identificar la calidad del producto. ¿Sí? Eso ayuda muchísimo, pero a nosotros nos interesa verlo no por la parte de la calidad específicamente del producto o del servicio que nos van a ofrecer, sino de cómo impacta en la seguridad y en la salud de nuestros trabajadores. Eso es lo que nos dice este punto de generalidades. Deme un momento, por favor. Lo siguiente que nos dice la norma son los procesos de compras de las organizaciones, y ahí tenemos un deberían, ya saben que el deberían es como si fuera también una obligación, a pesar de que esté en el anexo, abordar los requisitos, incluyendo, por ejemplo, suministros, equipos, materias primas y otros bienes y servicios relacionados, comprados por la organización para ser conformes con el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Y es algo importante, ¿no? Cuando ya te dicen los procesos de compra, o sea, no solamente se refiere en generalidades
al producto o al servicio en sí, sino también a todo ese proceso para comprar ese producto, o para adquirir ese servicio. Entonces, por eso es que les digo que está muy unido a lo que se entiende un poco con calidad cuando se evalúa o cuando se tiene un procedimiento de adquisición de productos, ¿no? Un procedimiento de adquisición de compras. Entonces, esa parte nos interesa tomarla como referencia de calidad, pero para evaluar el tema de seguridad. Ahora, si no quieres tú hacer mucho documento, o sea, tener un procedimiento para calidad y uno para seguridad, puedes afinar ese procedimiento que ya está en calidad e incluirle condiciones o medidas de control que consideres dentro de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pedir de repente que en el caso de los servicios, ¿no? Que quizás esa consultora o esa empresa que va a venir a trabajar en mi organización, que va a brindarme un servicio quizás de limpieza o de capacitación a personal, pues cumpla con ciertos parámetros de seguridad y salud, ¿no? Por ejemplo, en el caso de limpieza, los productos que va a utilizar, obviamente tienen que estar alineados a los parámetros de seguridad y salud que yo me he establecido. ¿No? No vayan a introducir quizás un producto indeseado o mucho más atrás, ¿no? Porque aquí nos habla de los procesos de compra, ¿no? Cómo yo estoy evaluando el contratar a personas en mi organización. O sea, les estoy poniendo dentro de la evaluación que hago, aparte de la calidad de su producto, de su servicio, estoy poniendo condiciones que tengan que ver con seguridad y salud en el trabajo. O sea, me interesa que ellos también estén certificados quizás en norma ISO 45001. Me interesa que quizás tengan también medidas de control establecidas dentro de su sistema. O sea, todo eso es lo que nos pide la norma que también tengamos en la medida de nuestro control. Y termina diciéndonos el anexo A. En este punto todavía generalidades, la organización debería verificar que los equipos, las instalaciones y los materiales son seguros para su uso por parte de sus trabajadores, asegurándose de que los equipos se entreguen de acuerdo con las especificaciones y se ensayen para asegurar de que funcionan como está previsto. O sea, esta parte también entra dentro de generalidades de compras. Aquí no solamente es que ya tengamos un proceso claro de cómo hemos elegido al producto o al servicio, que tengamos claro que ese producto y servicio cumple también con medidas de seguridad y salud en el trabajo, sino que también lo llevemos al llano, ¿no? Al uso, ¿no? Estos equipos que hemos adquirido se deben de entregar y se deben de ensayar que funcionan correctamente antes que el trabajador lo manipule, ¿sí? ¿Qué más? Las instalaciones se pongan en servicio para asegurarse de que funcionan como se habían diseñado antes que el trabajador lo manipule o antes que el trabajador llegue a las instalaciones. Los materiales se entregan de acuerdo con sus especificaciones. Hoy aquí, por ejemplo, hablamos de las hojas de seguridad de los productos. Y cualquier requisito de uso, precaución u otra medida de protección se comunique y que estén disponibles. Y ya este punto D está unido a comunicación, ¿no? A comunicación. Sí, este es el anexo A de la norma ISO 45001. Siempre lo repito y siempre se los menciono que está en la norma. ¿Ok? Todo esto está en la norma. Ahí arriba dice anexo A informativo, ¿ok? Que no muchos lo leen, pero que deberían leerlo para que puedan entender qué es lo que en general vas a tener que sustentar para el cumplimiento de este punto, ¿ok? Entonces, esas compras, generalidades. Ahora, compras contratista y ya se viene contratación externa. ¿Qué nos dice la norma? Para empezar, vamos a ver la definición de contratistas que tiene la norma, ¿sí? Y ya luego leemos lo que nos pide exactamente en la normativa. Contratistas, te dice, la organización externa, o sea, la contratista es organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones acordados. Y en nota nos dice, los servicios pueden incluir actividades de construcción, entre otros. Entonces, toda organización que proporciona un servicio a nuestra organización es una contratista. Inclusive en el anexo A
vemos ejemplos de actividades y operaciones de los contratistas. ¿Cuáles serían estas actividades u operaciones que podemos determinar de un contratista? Mantenimiento, construcción, operaciones, el tema de la seguridad, la limpieza y otro cierto número de funciones. Todas esas son actividades que podemos determinar como contratistas, ¿no? Si va a haber una empresa que va a construirte, no sé, un almacén en tu organización, es un contratista. Si vas a contratar a guachimanes para que cuiden a tu, no sé, los equipos dentro de cierto horario, ya ese es un contratista. ¿Sí? Ahora, de estos contratistas, ¿qué nos pide? ¿No? ¿Qué nos dice la norma que hay que cumplir? Entonces, la organización debe coordinar, eso es importante, coordinar sus procesos de compra, que ya los has establecido en el punto anterior, con sus contratistas, para identificar los peligros y evaluar y controlar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, que surjan de, y aquí nos dan tres cosas importantes, que surjan de las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en la organización, de las actividades y operaciones de la organización que impactan en los trabajadores de los contratistas y de las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en otras partes interesadas en el lugar de trabajo. De repente en los visitantes, de repente en la comunidad, ¿no? Esas son partes interesadas, otras partes interesadas que no son los trabajadores en sí, pero que pueden impactar las actividades que hacen estos contratistas para tu organización. Y muchos estamos quizás obviando ese tipo de relación que tenemos con estos contratistas. Entonces aquí la norma no, te pide que coordines los procesos de compras con tus contratistas en temas de seguridad y salud en el trabajo. Ese es el primer debe. El segundo debe, la organización debe asegurarse de que los requisitos de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se cumplen por los contratistas y sus trabajadores. ¿Eh? O sea, no solamente hay un tema de coordinación aquí en torno a los procesos, sino también hay que asegurarnos que estas contratistas también manejen los mismos criterios, los mismos requisitos de seguridad y salud en el trabajo que manejamos nosotros. Ellos son o somos responsables de esas contratistas. Cuando viene una auditoría y tú tienes contratistas, también las va a auditar y va a buscar esa unión y ese flujo, esa coordinación que nos dice aquí la norma. Si tú no la demuestras, no pasas este requisito. ¿Sí? El siguiente debe, el tercero, los procesos de compras de la organización deben definir y aplicar los criterios de la seguridad y salud en el trabajo para la selección de contratistas. Y este es un debe importante porque nos habla de definir y aplicar criterios en esa selección de contratistas. Entonces ya no es que al azar vas a hacerlo, no, lo tienes que hacer. Debe de haber un proceso claro de la selección de contratistas que vas a hacer en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿eh? Porque ya hay de calidad. O sea, por lo general la mayoría de organizaciones tiene este proceso de selección de sus proveedores y contratistas, lo tiene, pero está enfocado netamente dentro del ámbito de calidad. A nosotros nos interesa ver la parte de seguridad y salud en el trabajo con estas contratistas. Inclusive, esta nota también es importante. Puede ser útil incluir los criterios de seguridad y salud en el trabajo para la selección de los contratistas en los documentos contractuales. O sea, si tú incluyes en el contrato que la contratista debe cumplir con las medidas de seguridad y salud en el trabajo, porque el contrato es un documento contractual, entonces ya estás cumpliendo con lo que te dice la norma también. ¿Sí? Ya le estás dejando claro desde ahí que por contrato esas medidas no son opcionales, se tienen que hacer. ¿Sí? ¿Qué nos decía el anexo A? Bueno, esto ya lo leí. Nos decía la necesidad de coordinación, reconoce al que algunos contratistas, y aquí nos dice, es decir, los proveedores externos, pueden considerar también contratistas, poseen conocimientos, habilidades, métodos y medios especializados. Estos contratistas también pueden ser, y eso te lo dice el anexo A,
consultores o especialistas en función administrativa de contabilidad, entre otros. O sea, un consultor o un especialista que tú contrates, no sé, por tema de auditoría, por tema de capacitación, es un contratista, sí. Para la norma lo considera. En este punto, distinto es quizás desde el punto de vista de calidad, ¿no? Porque ahí nos habla de proveedor externo, contratista es distinto. Aquí, desde este punto de seguridad, sí es considerado un consultor o un especialista. ¿Sí? Más abajo nos dice, una organización puede lograr la coordinación de las actividades con sus contratistas mediante el uso de contratos que definan claramente las responsabilidades de las partes involucradas. Y eso apoya mucho lo que nos decía la nota en el punto anterior, ¿no? Al hablarnos de los documentos contractuales. Entonces, en un contrato tú puedes detallar cuál va a ser la responsabilidad de la contratista en temas de seguridad y cuál va a ser tu responsabilidad. Si tú dices que vas a ser el responsable como organización de brindarle herramientas, de brindarle todo lo que son las condiciones de trabajo para que ellos puedan realizar su actividad o su servicio, tú lo tienes que cumplir. Y si pasa algo, el responsable es la organización. Pero si tú has detallado que todas esas herramientas, condiciones, las tiene que brindar la contratista, entonces ya es distinto, ¿no? Igual hay una cierta responsabilidad de nuestra parte, pero la responsabilidad principal la tendrían ellos, en todo caso. Eso por contrato. Entonces ahí también habría que afinar algunos documentos, por ejemplo, contractuales, ¿no? Que vamos a modificar o afinar en nuestra organización. Luego, lo otro importante que nos dicen es que la organización debería especificar cómo coordinará el contratista sus actividades con los propios procesos del sistema de gestión de la organización. Y te da ejemplos, ¿no? Como el tema de la evaluación de la exposición, la gestión de la seguridad del proceso, o sea, toda esta parte tiene que coordinar de cómo va a comenzar su trabajo con tu organización, porque quizás para la contratista tenga unas medidas de control distintas a los parámetros que tú ya has establecido, ¿no? No todos trabajan igual en las organizaciones, ¿no? Quizás tú señalas solamente con conos y ellos señalan con mallas, ¿ya? Por poner un ejemplo cualquiera. Entonces, tú tienes que coordinar con tu contratista cuáles son las medidas que se van a seguir realmente para que la comunicación también sea clara. Otro punto que se une al 7.4, ¿no? Que sea clara la comunicación y que podamos, pues, al final proteger a mis trabajadores y a tus trabajadores como contrata también. ¿Qué nos dice además en el anexo A? La organización debería verificar que las contratistas son capaces de desempeñar sus tareas antes de permitirles proceder con su trabajo. Y esto es importante, ¿no? No le vamos, en otras palabras, ¿no? No se le va a permitir el trabajo a la contrata si no cumple con algunas condiciones. Y por lo tanto, está en nuestra potestad verificar, ¿no? Que cumplen con estas condiciones. ¿Cuáles son? Los registros del desempeño de seguridad y salud en el trabajo tienen que ser satisfactorios, la calificación, la experiencia y los criterios de la competencia de los trabajadores, y ahí hablamos de la competencia de los trabajadores de la contrata, se especifican y se cumplen, ¿no? O sea, si tú me estás diciendo que vamos a ver un trabajo en altura, pues asumo que tus trabajadores pues tienen que tener dentro de su competencia experiencia en este tipo de trabajos y eso me lo va a validar su CV. Si eso no pasa, entonces no te puedo permitir que ese trabajador haga la actividad que tú estás pensando realizar o el trabajo de alto riesgo que se está pensando realizar o que sea parte de ese trabajo de alto riesgo. A eso se refiere dentro del anexo A. El C, los recursos, los equipos y la preparación del trabajo son adecuados y están listos están listos para que el trabajo comience. Esto muchas veces, por ejemplo, en obras, en provincias por lo general no pasa, ¿no? O sea, en seguridad, si bien es cierto, ganaron como contrata para trabajar, pero con temas de seguridad, ¿no? Que sí dice que tienen esto, tienen un plan, tienen esto, tienen el otro, y cuando uno va a supervisar a la contratista, no hay señalización, nunca se dieron EPPs, ¿no? Por poner medidas de control bajas, nada más, o blandas. Entonces, eso también nosotros debemos de verificar y no se le puede permitir que procedan con su trabajo como te dice la norma si no están brindando esos recursos, esos equipos que se necesitan.
sea, si no hay una preparación de trabajo antes de, no se le puede brindar el pase a la actividad. ¿Ok? Esa es una contratista y ahorita vemos cómo cumplimos con todo esto. Y por último, dentro del 8.1.4, compras, tenemos la contratación externa. Y antes de leer lo que nos dice la norma, vamos a ver la definición de contratar externamente, de la contratación externa. La norma nos dice que contratar externamente es establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte de una función o proceso de una organización. Y en notas donde sobre todo está la principal o se ve la principal diferencia con contratista. Una organización externa está fuera del alcance del sistema de gestión, aunque la función o proceso contratado externamente forme parte del alcance de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, si soy una empresa de tecnología, ¿no? De que hago computadoras o celulares, ¿ya? Dentro de mi alcance, obviamente, está todos los procesos operativos. Pero si yo decido contratar a una empresa como Samsung externa para que hagan las pantallas que voy a utilizar para el ensamblado de mi celular, ellos no van a hacer el trabajo en mi empresa. No lo van a hacer ahí. Lo van a hacer fuera de mi organización. Ni siquiera son parte de mi organización. Solamente tienen esa función, ese proceso de hacer las pantallas. Más nada. Entonces, a eso se refiere con estas contrataciones externas. Están fuera del alcance, pero el proceso que van a hacer o la función sí es parte del alcance. ¿Sí? Eso es una contratación externa. ¿Qué nos dice la norma frente a ese tipo de organizaciones que quizás tengas o no? Si no tienes este tipo de contrataciones externas, este requisito no aplica para tu organización. En el alcance tendrías que detallar que el 8.1.4.3 no aplica en tu organización porque no hay contrataciones externas en tu empresa. Y de esa manera se detalla. Si aplica, entonces tienes que cumplir con lo que te dice esta parte de la norma, que por cierto tampoco te piden sí información documentada, ¿no? Te dice, la organización debe asegurarse de que las funciones y los procesos contratados externamente estén controlados. ¿Sí? Asegurarse que las funciones y estos procesos estén controlados. Obviamente en tema de seguridad y salud en el trabajo. La organización debe asegurarse de que sus acuerdos en materia de contratación externa son coherentes con los requisitos legales y otros requisitos y con alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El tipo y el grado de control a aplicar a estas funciones y procesos deben definirse dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en resumidas cuentas, por un tema de tiempo, ¿qué es lo que debemos nosotros de tomar en cuenta dentro de este punto? ¿Okay? Porque hablamos de una tercerización, en otras palabras, de una parte de nuestro proceso, de una parte de nuestra función. ¿Okay? En este punto, nosotros debemos de comprobar dos cosas, en una auditoría, identificar dos cosas. ¿Qué controles han definido con esos procesos contratados externamente o funciones? ¿Y cómo aseguramos de que estos procesos están controlados? ¿Sí? Eso es la forma de poder nosotros cumplir con este requisito. ¿Sí? Porque al final vamos a ser observadores, ¿no? No está dentro físicamente, no están dentro de nuestra organización, pero sí están haciendo parte de nuestro proceso o de nuestras funciones. ¿Sí? Y en general, ¿cómo cumplimos el 8.1.4? Compras. Hemos hablado mucho, ¿no? Entonces, resumiendo, dentro de compras en sí, sea por proveedores externos, llamados contratistas o contrataciones externas, nosotros primero debemos identificar que lo que hemos comprado o lo que hemos adquirido es correcto, o sea, realmente es conforme con nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y para eso se tiene quizás un registro de control. Este es uno que maneja muchísimo en calidad, pero lo podemos modificar y darle el tinte de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Por otro lado, necesitamos un proceso a través quizás de un procedimiento claro que nos diga cómo va a ser esa adquisición y esa compra que vamos a hacer. Entendiéndose que la compra puede ser de un bien en sí o la adquisición de un servicio.
¿Ok? Entonces, dentro de ese procedimiento, que es un documento, va a haber una parte que es el proceso. Entonces, ahí, por ejemplo, aquí les estoy dejando, ¿no?, cómo se unen distintas áreas y coordinan con seguridad y salud en el trabajo para determinar si se hace o no la compra, si es correcto o no. Y por otro lado, también puede haber un procedimiento de evaluación de proveedores, ¿no? Justamente ese ya existe quizás para calidad. Entonces, afínalo y dentro de esta evaluación de los proveedores, pon algunas condiciones que tengan que ver con seguridad y salud en el trabajo para que cumplas con este requisito. Ahora, este es un proceso de evaluación de proveedores que quizás puedas también tercerizar. Y hablamos de los procesos de homologación. Aquí te estoy dejando como que los pasos. Si no lo hace un tercero, lo haces tú. Entonces, también dentro de esa evaluación tiene que haber una forma de la selección del proveedor, la adquisición de los parámetros claros que le vas a dejar al proveedor de la adquisición del producto o del servicio, y una evaluación posterior de ese proveedor. Y de todo esto, obviamente, hay que dejar información documentada. Este es un tema que sobre todo se toca bastante amplio en calidad. Si ya existen algunos documentos, pues afínalos, ¿no? E inclúyele algunos tintes de seguridad y salud en el trabajo. Si consideras que debes trabajarlo aparte como seguridad y salud en el trabajo, entonces lo haces. ¿Okay? Pero este es un punto que más que nada te tienes que apoyar en logística, en abastecimiento, ¿sí?, en el área de logística, abastecimiento de tu empresa. Y por último, el 8.2, preparación y respuesta ante emergencia. ¿Qué me dice la norma en este punto? La organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales. ¿Okay? Estas situaciones de emergencia potenciales en el anexo A, y me adelanto un poquito, nos dicen que pueden ser eventos naturales, eventos técnicos o eventos provocados por el hombre que ocurren dentro o fuera de horarios de trabajo normales. Entonces, por ahí ya vamos, nos va pidiendo que identifiquemos primero los eventos y segundo, nos piden varias cosas, que establezcamos una respuesta planificada, que ve que vamos a tener una formación, hay que hacer una provisión de la formación de esa respuesta planificada, que hagamos pruebas periódicas y ejercicio de la capacidad de la respuesta planificada, que evaluemos el desempeño de ese ejercicio, de esas pruebas, o si ya se presentó la eventualidad de la respuesta planificada en acción y la revisión de la respuesta planificada, la comunicación también y la provisión de la información a los trabajadores sobre las responsabilidades frente a una eventualidad natural o provocada por algún trabajador, la comunicación de la información pertinente a los contratistas, a los visitantes, a las autoridades, a los de servicio de respuesta ante emergencia, a la comunidad local, y tener en cuenta las necesidades y capacidades de las partes interesadas pertinentes y asegurarse de que se involucran cuando sea apropiado. Y por último, nos dice la norma, la organización debe mantener y conservar información documentada. Aquí, si no es opcional, se tiene que hacer. Entonces, lo primero es identificar cuáles serían los eventos naturales en tu organización, cuáles serían los eventos provocados por los trabajadores, por el hombre, y tener pues una planificación del antes, durante y después del suceso. Para eso te puedes apoyar en dos normas importantes. Una que nos habla de la gestión de emergencias, que es la ISO 22320, o te puedes apoyar en la que es después de la gestión de emergencias, que es la ISO 22301, que ahí tenemos inclusive como 9 planes dentro de esta ISO, porque es la continuidad del negocio, y dentro de esos planes tenemos los planes de contingencia y los planes de emergencia. Ahora, contingencia es una cosa, emergencia es otra. ¿Cuál es la diferencia? La contingencia va a ser este plan en el cual nosotros damos soporte y apoyo con nuestros propios recursos, o sea, los propios recursos de la organización, y la emergencia es cuando requerimos apoyo externo. Cuando, por ejemplo, ya no podemos contener un incendio, tenemos que llamar en todo caso a los bomberos. La contingencia es mi forma de haber contenido el incendio hasta donde he podido. Si ya no puedo, viene ya el apoyo de emergencia externo. ¿Cómo cumplimos este requisito? Finalmente, pues lo primero es el tema de la contingencia. Entonces va a tener que hacerse un plan de contingencia para tu organización. Y bueno, eso sería todo por nuestro requisito número 8. Muchas gracias.
Muchas gracias, ingeniera, por la sesión del día de hoy. Bueno, ya cualquier consulta o duda, vamos a hacerle llegar a la ingeniera, porque estamos con el tiempo. Igual agradecerle, ingeniera, por la sesión del día de hoy. Cualquier consulta ya se le estaremos haciendo llegar. Muchas gracias, ingeniera, por aportar todos sus conocimientos el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Nayeli. Buenas noches. Bueno, nos quedamos un momentito para ya cerrar la sesión y voy a compartir mi pantalla, por favor, un momento. Para recordarles, por favor, que el día de hoy a las 10 se está habilitando la evaluación. Tiene 24 horas. Ya, por favor, tienen que prever el tiempo. Ustedes tienen la disponibilidad de 24 horas, ¿no? Para poder realizar la evaluación del día de hoy. Con respecto a la sesión del día viernes y a la sesión del día de hoy, ¿ya? Así que recuerden eso. Por favor, esta ya es nuestra tercera evaluación, ya está próxima a culminar y es muy importante que ustedes estén pendientes de la evaluación. Bueno, para ya dar por concluido, por favor, con respecto a consultas que tienen, nos pueden escribir al grupo de WhatsApp y nosotros ya le vamos a estar haciendo llegar a la ingeniera. Sin más preámbulos, por favor, para ya dar por culminado, pedimos a todos que puedan habilitar su cámara para poder realizar el registro respectivo y nosotros poder enviar esas evidencias. Gracias, gracias. Vamos prendiendo las cámaras. Gracias, Mariana, Freddy, Juan, Álvaro, Carlos, Julio. Por favor, el equipo interno de los colaboradores de COESI, por favor, nos ayudan con la foto. A la voz de tres. Una, dos y tres. Bueno, ya me voy diciéndoles, ¿no? Que puedan rendir la evaluación el día de hoy. Está habilitada por 24 horas, se apertura a las 10 de la noche y nos vemos la siguiente sesión. Cualquier duda o consulta, no duden en escribirnos al WhatsApp. Buenas noches, hasta la próxima sesión. Que Dios los bendiga.